Cuando Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, Italia estaba en un período turbulento. El país no era una nación unificada, sino un mosaico de reinos, ducados, repúblicas y principados en constante conflicto. Potencias extranjeras, como Francia y España, también ejercían una fuerte influencia sobre la península, decidiendo a menudo el destino de las ciudades italianas. En este contexto, Maquiavelo, quien había sido diplomático de la República de Florencia, observaba atentamente cómo los gobernantes conquistaban, perdían y mantenían el poder. El libro no era solo una reflexión filosófica o una propuesta teórica, era un manual práctico de supervivencia política. A lo largo de sus capítulos, Maquiavelo ofrece consejos directos, a menudo duros, sobre cómo un gobernante debía actuar para consolidar su dominio. A diferencia de los pensadores clásicos que idealizaban la política como algo guiado por la virtud y la moral, Maquiavelo introdujo una visión pragmática. En la arena política lo que importa no es lo que debería hacerse, sino lo que se puede hacer para garantizar la estabilidad y la fuerza del gobierno. Por ello, la obra fue considerada polémica. Muchos la vieron como un manual de tiranía, acusando a Maquiavelo de promover la crueldad y el engaño. Otros, sin embargo, reconocieron en él a un realista que no se dejaba engañar por ilusiones morales, sino que describía la política tal como realmente funcionaba. A lo largo de los siglos, El Príncipe se convirtió en uno de los libros más influyentes en la historia del pensamiento político. En esta narrativa, exploraremos los 5 puntos principales de la obra, destacando su significado, su impacto histórico y su relevancia actual. Estos son: la conquista y el mantenimiento del poder, el papel de la virtud y la fortuna, la cuestión del miedo y el amor, la separación entre política y moral, y los consejos sobre gobernanza, ejércitos y alianzas. Cada punto será abordado con profundidad, mostrando cómo Maquiavelo los desarrolló y por qué siguen siendo discutidos hoy en día. Primer punto: la adquisición y el mantenimiento del poder. Para Maquiavelo, el primer desafío de cualquier gobernante es conquistar el poder. Pero no basta con conquistarlo, también hay que mantenerlo. En El Príncipe analiza los diferentes tipos de estados y explica las dificultades y ventajas que presenta cada uno. Los principados, según Maquiavelo, podían ser hereditarios o nuevos. Los hereditarios son aquellos gobernados por la misma familia durante mucho tiempo. Para él, estos estados eran más fáciles de administrar, porque el pueblo ya estaba acostumbrado a la dinastía. Incluso si ocurrían errores o dificultades, la memoria del pasado y la legitimidad de la familia ayudaban al príncipe a mantenerse en el trono. Los principados nuevos, en cambio, eran mucho más difíciles de gobernar. Cuando alguien conquista un territorio que no pertenecía a su familia o acostumbrado a otra forma de gobierno, surgen enormes desafíos. El pueblo, con hábitos y leyes diferentes, a menudo resistía al nuevo gobernante. En este caso, Maquiavelo aconsejaba que el príncipe residiera en el nuevo territorio para controlar mejor la situación, sofocara rápidamente las rebeliones y eliminara a los enemigos internos. Un ejemplo histórico que Maquiavelo menciona es el de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. César conquistó territorios en la región de Romaña, en el centro de Italia, y aplicó medidas duras para imponer su autoridad. Colocó gobernadores fuertes, utilizó la violencia cuando fue necesario, y al mismo tiempo organizó la región para que hubiera estabilidad. Para Maquiavelo, él fue un modelo de cómo actuar en un principado nuevo, aunque su caída se debió a factores externos, como la muerte de su padre, que le quitó el apoyo de la Iglesia. Otro punto importante era la forma de conquistar territorios. Según Maquiavelo había 3 maneras: con sus propias armas, con las armas de otros, o por suerte. Conquistar con fuerzas propias era el camino más seguro, aunque más difícil, porque garantizaba autonomía. Conquistar con ayuda de otros, como aliados poderosos,
dejaba al príncipe dependiente y vulnerable. Para mantener el poder, el gobernante debía actuar con firmeza, tomando decisiones rápidas y efectivas. No podía vacilar ante las dificultades. Maquiavelo criticaba a los gobernantes indecisos o que intentaban agradar a todos, ya que estos terminaban siendo derrocados. El poder, según él, exige decisiones claras, aunque sean desagradables. Así, la primera gran enseñanza de El Príncipe es que conquistar el poder es solo el comienzo. El verdadero desafío está en mantenerlo, lo cual requiere fuerza, vigilancia y, a menudo, dureza. Segundo punto. Virtud y fortuna. Uno de los conceptos más fascinantes y duraderos de Maquiavelo es la relación entre virtud y fortuna. Estos términos no deben confundirse con sus significados modernos. Para Maquiavelo, virtud no era virtud moral, sino la capacidad del gobernante de actuar con energía, inteligencia y determinación ante las circunstancias. Fortuna representaba la suerte, el azar y los acontecimientos imprevisibles que pueden favorecer o perjudicar a un príncipe. Según él, la mitad de nuestras acciones está en manos de la fortuna, pero la otra mitad depende de la virtud. En otras palabras, no controlamos todo, pero sí lo suficiente para cambiar nuestro destino. El gobernante que depende solo de la suerte está condenado a caer, porque la fortuna es voluble. Pero el príncipe que combina suerte con habilidad, prudencia y audacia, tiene mayores posibilidades de éxito. Maquiavelo utilizaba metáforas fuertes para explicar la fortuna. Una de las más famosas es la comparación de la fortuna con un río violento, capaz de inundar y destruir ciudades cuando se desborda. Los hombres no pueden impedir las inundaciones, pero pueden construir diques y represas para prepararse. Así, el gobernante prudente no espera pasivamente la suerte, sino que se prepara para enfrentarla. Otro ejemplo que da es la fortuna como una mujer, impredecible, volátil, que debe ser dominada por quien se atreve y actúa con firmeza. Esta metáfora, aunque hoy suene dura, reforzaba la idea de que la suerte favorece a los audaces, no a los tímidos. La virtud, por tanto, es la esencia del buen gobernante. Incluye coraje, astucia, rapidez de decisión e incluso crueldad cuando es necesaria. El príncipe que vacila, que espera que los vientos de la fortuna siempre estén a su favor, será derrotado. Pero aquel que se adapta, que cambia de estrategia según las circunstancias y que enfrenta riesgos en el momento correcto, puede prosperar. Si pensamos en líderes históricos, muchos ejemplos ilustran este punto. Alejandro Magno no solo heredó un poderoso ejército, sino que supo usar su virtud para expandir un enorme imperio en poco tiempo. Siglos después, Napoleón Bonaparte también demostró virtud al transformar circunstancias difíciles en victorias, aunque al final sucumbió por exceso de confianza. Maquiavelo deja claro: la fortuna puede dar oportunidades, pero solo quien tiene virtud puede aprovecharlas. Tercer punto: miedo y amor. Uno de los pasajes más citados y polémicos de El Príncipe es la famosa pregunta: ¿es mejor ser amado o temido? Para Maquiavelo, lo ideal sería ser ambos, pero como es raro que alguien lo consiga, responde que es mucho más seguro ser temido que amado. La razón es simple: el amor de las personas es inestable, cambia según los intereses y puede desaparecer ante la adversidad. El miedo, si se administra correctamente, es un sentimiento más constante. El príncipe que inspira miedo a sus súbditos evita rebeliones, traiciones y conspiraciones, porque todos temen las consecuencias. Es importante destacar que Maquiavelo no defendía la crueldad gratuita, no sugería que el príncipe fuera odiado. Al contrario, advertía que el odio era peligroso, pues llevaba a la venganza. El gobernante debía imponer respeto y miedo, pero evitando ofender innecesariamente a los súbditos. Podía ser duro, pero de manera calculada. Un ejemplo que Maquiavelo cita es Aníbal, el famoso general cartaginense. Sus ejércitos estaban compuestos por soldados de diferentes culturas,
muchas veces enemigos entre sí. Aún así, Aníbal mantenía una disciplina absoluta. El secreto, su crueldad, que generaba miedo y respeto. Sin ello, no habría podido comandar tropas tan diversas. Por otro lado, contrasta con Escipión el africano, generoso y querido por sus soldados. Sin embargo, esta bondad llevó a la indisciplina, porque los soldados se sentían demasiado libres. Escipión dependía más del amor que del miedo, y eso minaba su autoridad. Así, Maquiavelo concluye: un príncipe debe preferir ser temido siempre que evite ser odiado. Debe castigar con firmeza, pero con justicia. Imponer disciplina, pero sin crueldad innecesaria. Este punto sigue siendo extremadamente relevante. Políticos, empresarios y comandantes militares todavía se preguntan: ¿cómo equilibrar autoridad y simpatía? La lección maquiavélica es clara. La simpatía puede ser pasajera, pero la autoridad bien establecida garantiza estabilidad. Si este contenido te ayuda a entender mejor las ideas de Maquiavelo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos sobre filosofía, política e historia. Y claro, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y motivarnos a traer más contenido de este tipo. Cuarto punto: política y moralidad. El pragmatismo de Maquiavelo. Quizá la mayor revolución de El Príncipe radique en la manera en que Maquiavelo separa la política de la moral. Hasta su época, muchos pensadores sostenían que un gobernante debía guiarse por la moral cristiana o por la filosofía clásica, fundamentando el gobierno en la justicia, la bondad y la virtud en un sentido ético. La política se concebía como una extensión de la moral, y se esperaba que los gobernantes actuaran siempre con rectitud y honor. Maquiavelo rompió con esa tradición. Para él, el gobernante no puede darse el lujo de ser moral en todo momento. La política tiene sus propias reglas, distintas de las de la vida privada. Si el príncipe se aferra demasiado a la moralidad, corre el riesgo de perder el poder, y con él, la estabilidad de todo el Estado. En otras palabras, lo que es correcto para la vida cotidiana no siempre es útil ni seguro en la esfera política. Maquiavelo sostiene que el príncipe debe parecer virtuoso, pero no necesita serlo constantemente. En ciertas situaciones, es necesario actuar con astucia, engaño e incluso crueldad, siempre con un objetivo superior: mantener el poder y garantizar la estabilidad del Estado. El fin justifica los medios en un sentido práctico, no ético. Uno de los ejemplos más conocidos que él ofrece es la metáfora de la zorra y el león. El gobernante debe ser como el león, fuerte e imponente, capaz de enfrentar a los enemigos abiertamente. Pero también debe ser como la zorra, astuto, sagaz y capaz de detectar y evitar trampas. Quien sea solo león o solo zorra no sobrevive. La combinación de fuerza y astucia es esencial para la supervivencia política. Este enfoque pragmático fue lo que convirtió a Maquiavelo en una figura polémica. Sus críticos lo acusaron de promover la inmoralidad, la trampa y la tiranía. Sin embargo, sus defensores argumentan que simplemente describió la política tal como es, un campo donde las decisiones difíciles y la dureza son inevitables. Muchos gobernantes han caído porque intentaron ser demasiado buenos o justos en situaciones que exigían firmeza. En la práctica, Maquiavelo enseñaba que un gobernante debe estar dispuesto a usar medios inmorales cuando sea necesario, pero siempre con un objetivo mayor: la conservación del poder y la preservación del orden. Este pensamiento no solo influyó en la política de su tiempo, sino que también sentó las bases de la ciencia política moderna. Historiadores y teóricos consideran a Maquiavelo como el precursor de un enfoque realista de la política, que analiza los hechos tal como son, sin dejarse llevar por ideales abstractos. Quinto punto: ejércitos, aliados y el arte de la guerra. Otro tema central de El Príncipe es la cuestión militar. Para Maquiavelo, no hay poder sin ejército.
Afirmaba que un gobernante debe estar siempre preparado para la guerra, incluso en tiempos de paz. Descuidar este aspecto podía significar la ruina y la pérdida del Estado. Según él, los ejércitos se clasifican en 3 tipos: propios, formados por los súbditos del príncipe; mercenarios contratados por dinero; auxiliares, cedidos por otros gobernantes. Maquiavelo era categórico. Solo los ejércitos propios son confiables. Los mercenarios luchan únicamente por dinero y suelen huir cuando el peligro aumenta. Los auxiliares son aún peores, pues fortalecen a otro gobernante y podrían volverse contra el príncipe en cualquier momento. Tener una fuerza militar propia garantiza seguridad, independencia y respeto. Un gobernante que depende de sus propias tropas proyecta autoridad y estabilidad, mientras que uno dependiente de fuerzas externas queda vulnerable ante traiciones o intereses ajenos. Además, Maquiavelo aconsejaba que el príncipe estudiara constantemente la arte de la guerra. Incluso en tiempos de paz, debía entrenar, cazar, practicar estrategias y mantener el ejército activo. Quien descuida este aspecto corre el riesgo de ser sorprendido por enemigos oportunistas. Este consejo refleja la realidad de la Italia del siglo XVI, donde los estados eran frecuentemente invadidos por potencias extranjeras. Muchos gobernantes confiaban en mercenarios en lugar de desarrollar ejércitos propios, y pagaban caro esa dependencia. Más allá de un consejo militar, esta enseñanza es una lección política. Un gobernante debe confiar principalmente en sí mismo y no depender excesivamente de otros. La dependencia externa, sea militar o política, representa un riesgo enorme para la soberanía y la estabilidad del Estado. Conclusión. Los 5 puntos principales de El Príncipe revelan la esencia del pensamiento de Maquiavelo. El poder es difícil de conquistar y aún más difícil de mantener. Depende de la virtud del gobernante, pero también de la fortuna. Es más seguro ser temido que amado. La política no puede estar atada a la moral. Ningún poder sobrevive sin fuerza militar propia. Estas ideas, escritas hace más de 500 años, siguen siendo totalmente actuales. Políticos, líderes y empresarios recurren a Maquiavelo para comprender cómo manejar la inestabilidad, tomar decisiones difíciles y equilibrar autoridad y popularidad. Ya seas estudiante, curioso o alguien interesado en liderazgo, las lecciones de Maquiavelo ofrecen un retrato crudo y realista de la política, aplicable a muchos ámbitos de la vida moderna. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos puntos maquiavélicos te ha llamado más la atención? ¿Es la cuestión del miedo y el amor, el pragmatismo entre política y moral, o la importancia de la virtud para dominar la fortuna? Déjalo en los comentarios. Me encantará leer cada respuesta. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Esto nos ayuda mucho para traer más contenido de historia, filosofía y política para ti.